NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde queremos traer un tema fundamentado precisamente en el ámbito de la justicia, ubicado en lo que es el espíritu mismo del hacer justicia. Y para eso hemos querido tocar los articulados del Código Procesal Penal que abarcan el ámbito del juicio. El juicio, que es la etapa donde el juez tiene conocimiento de las pruebas, tiene conocimiento de los alegatos de los abogados, conoce los testimonios, conoce las declaraciones de las víctimas y de los imputados, para entonces realizar una sentencia que será de absolución o de descargo o de condena del imputado. Obviamente, esta etapa del proceso, que está precedida por dos etapas que están en la etapa intermedia y la etapa preliminar, esa etapa donde se ubica la audiencia preliminar, que está justo delante de la audiencia de juicio, y la etapa de la medida de coerción, que es donde se inicia lo que tiene que ver con la investigación, pero precisamente luego de haber aprendido a la persona o luego de haber iniciado un proceso contra la persona, con el objetivo de que el individuo, una vez capturado, si está prófugo de la justicia, o una vez detenido, si es una persona que estaba en un lugar determinado y fue detenido a los fines de iniciar el proceso investigativo, se lleva ante ese juez para que el juez de la medida de coerción dicte una medida de las 7 que contempla el Código Procesal Penal en su artículo 226, donde se establecerá si el individuo tendrá que permanecer bajo visita periódica, si presentará una garantía económica, si presentará un garante, si tendrá un grillete, si el individuo será sometido a prisión preventiva, entre otras. Pero luego de esa etapa y definido ya lo que es la medida de coerción, el individuo será sometido a una audiencia preliminar, y en esa audiencia preliminar se establecerá fundamentalmente lo que tiene que ver con que, precisamente con el tema de conocer las pruebas, la legalidad de las pruebas. O sea, una vez producida la acusación por parte del Ministerio Público de manera formal, entonces pasamos a lo que tiene que ver con la realización y evaluación de cómo fueron obtenidas las pruebas del proceso, la legalidad de las pruebas. Es quien protege, este juez protege los derechos y las garantías de los ciudadanos, en especial de los imputados, para valorar si el aparato estatal, a través del Ministerio Público, ese ius puniendi del Estado, se ha ejercido apegado a la ley. Una vez cubierta esa parte y visto que las pruebas eran suficientes para una probable condena, una vez visto que fueron recogidas de forma legal, el juez entonces envía al juicio. Y el juicio, que es la etapa donde concluye esta primera instancia, porque luego viene el recurso de apelación y luego el recurso de casación ante la Suprema, y si hubiesen cuestiones de corte constitucional, habría también la instancia o la acción ante el Tribunal Constitucional. En el juicio tenemos entonces que es el escenario donde se podrá demostrar la culpabilidad o no del imputado. Y en ese juicio, precisamente, que está fundamentado del artículo 305 hasta el 318, una parte principal de lo que tiene que ver con el juicio, veremos principios fundamentales que rigen el juicio. Entre esos principios se encuentran el principio de inmediación, el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de libertad del
imputado. Y vamos nosotros a ir tocando uno por uno cada uno de estos principios en estas secciones. Pero el móvil de nosotros traer este tema ha sido precisamente algunas limitantes que se han producido, y como una consulta nos preguntaban si era posible o no limitar el uso de los medios de comunicación en las audiencias y en los tribunales. En ese sentido, nosotros quisimos, fundamentado precisamente en lo que establece el Código Procesal Penal, en su artículo 309, quisimos traer este tema. Y primero es establecer que es uno de los principios fundamentales del juicio, la publicidad, la oralidad, y esa publicidad implica precisamente la posibilidad de dar participación a los medios. Ahora bien, esa publicidad puede estar regulada en casos especiales siempre que no lesione derechos de cualquiera de las partes. El juez puede, fundamentado precisamente en lo que establece el mismo código, regular esa participación, y fundamentado en eso lo tiene que hacer en una decisión, y eso lo establece perfectamente el artículo 309, el cual nos permitimos leer para ilustrar un poco más. Y dice el artículo 309: participación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden instalar en la sala de audiencias los equipos técnicos a los fines de informar al público de las incidencias del juicio. O sea, que una vez se inicia la audiencia, una vez se va a iniciar el proceso ese día, los medios de comunicación pueden instalar los equipos, ponerse de acuerdo con el tribunal para la instalación de los equipos, a los fines de ¿qué? De que sea comunicado lo que allí pasa, lo que pasa en el tribunal con el proceso. Continúa el articulado diciendo: el tribunal señala en cada caso las condiciones en las que se ejercerá el derecho a informar. O sea, yo como tribunal tengo la autoridad de decir cómo se va a ejecutar esto, para que no haya una anarquía, para que no haya un mal manejo de los medios de comunicación y para que no entorpezca los procedimientos del tribunal. Porque si ponen una cámara en medio del tribunal, precisamente va a obstaculizar la visión del juez, va a obstaculizar el buen desenvolvimiento de la declaración de los imputados, de la declaración del testigo, de la declaración de las víctimas, y eso entorpecería el proceso. Por eso establece esa parte de cómo se va a ejercer ese derecho. Continúa el articulado diciendo: el tribunal puede, sin embargo, prohibir mediante auto debidamente fundamentado la grabación, fotografía, filmación, edición o reproducción cuando pueda resultar afectado alguno de los intereses señalados por el artículo precedente en lo que tiene que ver con los límites en el derecho del imputado, de las víctimas, de manera parcial, imparcial, además tener una sana administración de justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como resultado de la presencia de los medios de comunicación en las audiencias, el manejo mediático que se le puede dar al juicio puede producir que el juez no sea imparcial o no administre justicia de manera imparcial absoluta, como resultado de una presión mediática, como resultado de una amenaza, como resultado de un sinnúmero de acciones que puede atentar contra los intereses de quién. Por un lado podría ser de la víctima, por un lado podría ser del imputado, y precisamente para que la justicia sea bien administrada, para que podamos hacer lo justo, tiene que ser libre de todo tipo de presiones de otro poder, que podría ser los medios de comunicación, presiones de otro poder, que podría ser los agentes políticos o los actores políticos. Ningún tipo de presión debe mediar para que los jueces puedan administrar efectivamente y de manera justa la justicia. Pero ¿qué ocurre? Es por mandato de la propia ley, donde a través de ese principio de publicidad, basado en lo que la ley dice, es que puede establecerse la participación de los medios de comunicación. O sea, un medio de comunicación quiere cubrir un juicio en particular, debe hacerlo por las vías correspondientes, hacer una solicitud formal al tribunal, explicando, solicitando dónde y cómo va a colocar las cámaras a los fines de las incidencias del juicio y comprometiéndose
a que eso no se constituya posteriormente en una presión a los medios, a los medios que pueda utilizar el juez o a las medidas que pueda imponer el juez, y que entonces se pueda administrar de manera efectiva la justicia. En ese ámbito, nosotros solamente queremos tocar por hoy, en lo que tiene que ver con los principios del juicio, el tema de la participación de los medios de comunicación y ese vínculo con el principio de publicidad, que lo hablaremos en la próxima sección con un poco más de amplitud. Hasta aquí, Justicia para Todos, en lo que tiene que ver con la participación de los medios de comunicación en los juicios penales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo jueves cuando tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.